Senadora Giorgia Rúa, ¿cómo estás? Muy bien, Santi, es un gusto estar acá. Diputada Katia González, gracias por acompañarnos. Por favor, Santi, Nani, Enrique, a la audiencia también. ¿Qué piensan de lo que dice Sindulfo Blanco ya de entrada? Dice, un poder despótico, antojadizo, ocurrente, que ejerció presión durante todo este tiempo y advierte que no solamente va a accionar contra el Estado, sino contra todos aquellos que votaron a favor de su destitución y que ahora, lo dice más adelante, ya estoy spoileando un poco, dice, ahora tengo el tiempo suficiente y voy a mostrar mis uñas. ¿Cómo lo tomas, senadora? Primero, si tan presionado se sentía durante esos 6 años, ¿por qué no urgió? ¿Por qué no pidió que prosiga el juicio? Estaba en libertad de hacerlo. Nada le impedía que él solicite que prosiga el juicio, si se sentía presionado por ese motivo. Por otro lado, si todos los justiciables que fueron perjudicados por este sistema judicial que manejaba, entre otros, el ministro Blanco, van a accionar contra la justicia, no te puedo contar la cantidad de juicios que vamos a tener. Y por otra parte, yo creo que él sintió un poquito nomás, yo tengo un expediente en casación, o sea, tenía, ahora ya no llevo el caso, hace 9 años, Santi, en casación, en la sala del ministro Blanco, 9 años. Y su función es juzgar. La función del Senado no es juzgar. El Senado es un órgano político, o sea, yo no justifico lo que hicieron los anteriores senadores. Nosotros desde que entramos impulsamos el juicio político. Entonces... Diputada, a vos directamente te tienen la mira y dice, vean el 2012, ella es una de las firmantes ya de un documento sin ser diputada, sin ser nada, de lo que se usó posteriormente dentro de este juicio como un elemento para debatir si había o no causales. Bueno, en primer lugar, en mi calidad de gremialista de ciudadana, nosotros iniciamos una cruzada efectivamente por la independencia del Poder Judicial. Y me alegra que Blanco reconozca que esto no es de data nueva, el hecho, de cuestionar toda la función, no solamente el de varios ministros de Corte. Así es que nosotros escribimos un libro, efectivamente, eso está publicado por Editorial Intercontinental, que justamente habla del juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia, y en mi calidad de académica, de docente, he esbozado algunas de las causales que después fueron tomados por él. Nosotros hicimos una cruzada juntando firmas, que fue un hecho simbólico, porque él sabe que nosotros no podemos como ciudadanos impulsar un juicio político. Y entre las causales que a mí más, me dolió fue el tema justo de declararse inauditables, porque hubo una suerte de blindaje, de impunidad que la Corte se atribuyó derogando expresamente varios artículos constitucionales, instala una situación de hecho, abre la puerta para que 156 municipalidades se declaren también inauditables y con eso se ocasiona una era de impunidad, toda una era que lleva más de una década, en donde la Contraloría General de la República ni ninguna auditoría podía ingresar a auditar esas cuentas públicas. Muchos de los delitos están prescriptos gracias a esa Corte Suprema de Justicia que hoy él se apantalla diciendo, que va a accionar. Yo actué en mi calidad de representante de una Cámara del Congreso, la función constitucional está en el 225, así es que me parece de una supina ignorancia el hecho de decir que él va a demandar, o sea que no tiene ningún asidero jurídico, ¿verdad? Pero que patalee, Santi. Tenemos una... ¿Qué patalee? Sí, que patalee, mira. Bueno, dos cuestiones. Primero, senadora, habla del grupo de abogados de Ciudad del Este como un grupo que extorsiona y somete al Poder Judicial y contra quien nadie se anima a tomar algún tipo de causa. Así pinta este grupo de abogados de Ciudad del Este. Imagínate, ¿por qué no denuncia? ¿Por qué no denuncia? O sea, me parece un absurdo. Yo soy asociada del Colegio de Abogados del Alto Paraná. No soy miembro de la comisión directiva hace más de 20 años, me parece. Al inicio estuve trabajando, después una vez que empecé a trabajar en política, de hecho, me alejé de los cargos directivos en el mundo gremial. Sigo siendo socia del colegio, pero además del colegio está la orden. Son los dos gremios más fuertes. Ambos gremios siempre presentan denuncias y son denuncias fundadas. Y después de mucha insistencia y con ayuda, es cierto, del periodismo, porque se publican, en ABC se había hecho un buen tiempo una serie de publicaciones sobre la forma impresionante en que hicieron fortunas los jueces y fiscales, las mansiones de los jueces y fiscales, y bueno,
Gracias a eso, después el jurado de enjuiciamiento por fin tomó medidas, comenzó a investigar. Muchos de esos casos estuvieron congelados, Santi, en el jurado de enjuiciamiento, y después de años recién, inclusive lo suspendían pero con goce de sueldo, o sea que le daban vacaciones pagadas, ¿verdad? Y después de mucho tiempo recién se consiguió destituirlo. Así que si él tiene cuestiones puntuales y que pueda demostrar, no sé por qué no denuncia y no sé por qué no habla con nombre. Me sorprende la cobardía de un miembro y doy gracias a Dios y me alegro por lo que el Senado hizo de haberle sacado a este señor de la Corte Suprema de Justicia, porque es una vergüenza que tengas un ministro con esta cobardía, porque es un cobarde, porque si él dice que muchas veces no hizo cosas o no dijo cosas porque iba a ser un escándalo para la Corte, es todo lo contrario, él hubiera corregido las cosas. ¿Cómo va a tener denuncias o va a saber cosas que son muy graves para la República y va a quedarse callado si él es ministro de la Corte? Hoy, después de escuchar a Sindulfo Blanco hasta esto que estaba diciendo, diputada, ¿estás más convencida que se tomó el mejor camino al sacarlo de la Corte? Sí, total y absolutamente. Entiendo yo que este reconocimiento que él hace de su propia felonía, de su indiferencia ante nuestro sistema para no perjudicar la institucionalidad, valga recordarle al ministro Blanco que la justicia paraguaya únicamente es superada en nivel de percepción de corrupción por Haití y por Venezuela. O sea que países, digamos, después ya está Paraguay, ¿verdad? O sea que nosotros tenemos hoy una justicia que no impacta socialmente, una justicia de señores feudales. Uno de ellos fue, sin lugar a dudas, el ministro Sindulfo Blanco. Y prueba de eso es justamente la situación de absoluta putrefacción y descomposición en la cual se encuentra la justicia. Prueba de ello es la manera descarada en la que opera el sistema de justicia para recaudar para la corona, porque eso no es un mito, Santi. Acá no estamos hablando del pombero, del yacillateré, algo que no se puede ver ni demostrar. Estamos hablando que se demuestra concretamente de la manera en la cual amasan fortunas, personas que ganan un sueldo que es exiguo, que es bajo, que no tiene manera de sostenerse el nivel de vida, fundamentalmente de fiscales y jueces de frontera, salvo honrosas excepciones que terminan conformando la regla. La actuación del Colegio de Abogados de Alto Paraná, y yo reivindico públicamente a mis compañeros de lucha, permitió de que no esté el arco absolutamente libre, porque si bien es cierto continuaba operando, había una fuerte resistencia gremial en una zona del país en donde la vida no cuesta nada. Así que simplemente decir que estamos contentos, esto es muestra de que el mundo gira. Todas las veces que nos han sumariado, que nos han inventado causas y a pesar de eso nosotros seguíamos. Y justamente él, cuando era integrante de la superintendencia, tenía gran responsabilidad de esas persecuciones gremiales, el no saber leer, que la prensa es el contrapeso, el articular toda esta defensa. Yo decía, porque cuando ustedes dijeron y anunciaban que él iba a decir muchas cosas, en realidad todo es genérico, porque el hecho que él dé nombre y apellido va a significar que él mismo se incrimine en grandes hechos de corrupción y yo no creo que lo haga. A modo de conclusión, diputada Katia González, aunque tenemos todavía una parte que vamos a compartir ya sobre cierre del programa, ¿qué representaba, y escuchándolo ahora, reafirmando quizá aquellas convicciones, cree Sindulfo Blanco para el sistema judicial paraguayo? Porque a medida que iba el material, es como que ustedes estaban más convencidas que el Poder Judicial logró sacar a alguien que tenía un peso negativo para el sistema. Sí, a confesión de parte, relevo de pruebas. Blanco es un ícono de ese contubernio mafioso que existe entre la clase política y el Poder Judicial. Él lo reconoce de manera expresa, él no lo denunció nunca, ¿verdad? El tema de González Daer, y eso lo coloca como cómplice porque él mismo dice que ha recibido innumerables quejas de la influencia de políticos en circunscripciones judiciales donde él comandaba la superintendencia. Tal es el caso del Departamento Central, en donde está Luque, ¿verdad? Y el caso de Alto Paraná. Él es un ícono de la desvergüenza, de la falta de actitud ética y moral en la Corte Suprema de Justicia, porque desde luego que podemos nosotros hablar de la procedencia o no de la certeza constitucional. Lo que es inadmisible es que ellos sean jueces y
y parte en su propia causa. Lo que es inadmisible es que ellos no hayan heredado para futuros ministros de corte una jurisprudencia constante. Ellos para sí, por sí y ante sí, y todos cayeron en esa misma posición que, repito, ¿verdad? Cuanto menos desnuda la indecencia, desnuda las ansias de poder, desnudan ese elixir que hoy manejan hoy ministros de corte que bueno, para nosotros representa los antivalores, representa esa justicia que necesitamos desterrar del Paraguay, y hay que empezar a hablar de otros juicios políticos, Santiago, porque Georgia, no solamente debe irse Blanco. En esa línea, ¿quiénes otros quedan a partir de acá? ¿O con la ida de Blanco solucionamos todos nuestros problemas de la Corte Suprema? No, mira, hay dos juicios políticos ya marcados, el de Garay Zucolillo y el del Contralor, que ya tenemos fiscales acusadores inclusive. Y además hay entre los actuales ministros de la Corte, o sea, para mí el ministro Fretes, la ministra Módica, o sea, hay varias denuncias de los colegas respecto a irregularidades en un montón de casos más. ¿Y crees que hoy hay posibilidades que corran la misma suerte que Sindulfo? Yo creo que sí, y creo también que quizás muchos de ellos opten por la renuncia, cuando se den cuenta que viene realmente una olada de renovación y de reclamo de justicia que se hace real a través de hoy operadores que sí se animan a hacer las cosas dentro del Senado y dentro de la Cámara de Diputados. ¿Con esto Sindulfo Blanco se queda sin jubilación? No, ese es un derecho adquirido independiente, porque la jubilación uno aporta y es otra cosa. Eso inclusive discutíamos nosotros en el Senado, porque fue complicado el tema de los votos, Santi. Estuvimos allí justito, hubo momentos en los que pensábamos, porque justamente hay gente que te decía, pero falta tan poco, ya se está por ir, mira la edad que tiene, su jubilación. Entonces era una cuestión, y sabes que yo vuelvo a ratificarme en lo mismo. Una de las características que debe brillar en un magistrado es la valentía, Santi. Y el ministro Blanco, hoy más que nunca, con la declaración, con todo lo que escuchamos, estoy convencida que es una persona que no pudo nunca haber sido magistrado por la cobardía que tiene. Te dice, voy a decir algo y no te dice nada, generaliza, va por las... O sea, en 25 de mayo Itacuarí, o sea, que no puede decir ANR. O sea, no sé, es desesperante la forma en que evade las respuestas, es desesperante la falta de precisión en todas las cosas que te dice. Senador, te agradezco mucho por acompañarnos. Gracias, diputada, por estar con nosotros.